Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel. El recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico está a oscuras. Amaneció en gran medida sin energía eléctrica luego de una avería que personal de Luma Energy intenta descifrar en términos de cuál es la razón. Mientras Luma Energy intenta descifrarlo, los estudiantes y el Consejo General repudian que la administración no tenga un plan de contingencia para evitar lo que ha ocurrido, que las clases presenciales sean detenidas de manera indefinida. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Son las 6:10. Radio Isla 1320. Noticia en directo desde el lugar de la acción. En otras notas, la mañana comienza, amigos, con la nota de un asesinato que se ha reportado en Culebra. Un hombre ha resultado muerto y otro herido en medio de una balacera que se dio presuntamente en medio de una celebración de cumpleaños. El CIC ya está en camino. La persona muerta ya ha sido identificada y por lo visto tiene récord criminal. Mientras tanto, la otra se encuentra herida de gravedad. En breve estaremos ampliando esta información. Mientras tanto, amigos, cambiamos de tema para hablar sobre la deuda que continúan acumulando las aseguradoras con los hospitales y están provocándole problemas operacionales. Ya supimos lo que pasó con el Hospital del Maestro y ahora el Centro Médico de Río Piedras también parece que está acumulando pérdidas operacionales. Nos acompaña el doctor Carlos Díaz, presidente del médico cirujano. Buenos días, doctor. Buenos días a todos, señor, y saluda al pueblo de Puerto Rico y tu radio audiencia. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿y qué es esto de la tanta deuda de las aseguradoras? ¿No les están pagando o son, como decían en el campo, pocas vergüenzas? Mire, ese es el modus operandi de las aseguradoras desde hace muchos años, no solamente a los hospitales, a los proveedores. Ese es el ente que entendemos nosotros que es el que tiene el desastre en la crisis de salud en este país. Desde que se comenzaron la privatización, se introdujeron las aseguradoras en el sistema de salud por la reforma de salud. Aquí ya se desvirtuó todo, aquí cambió de un sistema de salud de servicio a la gente, a un sistema de salud donde había una ganancia, o sea, alguien gana. Y la introducción de los intermediarios entre brindar los servicios de salud y el sistema, pues entrando las aseguradoras con su intermediario, pues había que ganar dinero. Aquí claro, que es un tema que hemos estado discutiendo por mucho tiempo. Sí, pero en este caso, ¿qué está ocurriendo, doctor? ¿Que se ha aumentado el problema o es que continúa y ahora nos estamos enterando públicamente? Es que el problema viene de antes, de mucho antes, porque aquí sí tenemos que entender que en Puerto Rico hay un discrimen, ¿verdad? El discrimen de parte del Medicare, que en Estados Unidos, pues por cada uno de nosotros, en Estados Unidos se gastan $15,000 y aquí se gastan $5,000. Aquí hay un discrimen económico con relación a los servicios de Medicare por décadas. Y esto pues va aumentando. La vida va creciendo, los brindar salud de una tecnología que va costando, la vida se va encareciendo. Entonces, pues al principio todo parecía que no iba a haber que se pudiera trabajar, ¿verdad? Pero al pasar los años se va acumulando este déficit, este discrimen, déficit en todo el sector de salud. Y obviamente pues tiene a las aseguradoras que en un momento podían, pero ya poco a poco se han ido apretando. Un problema, por otro lado, las aseguradoras se están quedando cortas de chavo, ¿es lo que usted dice? Una y la segunda, corta de chavo para ciertas cosas, porque para darle la ganancia a las aseguradoras no están cortas, ni para los grandes sueldos que tienen la ganancia no se acortan ahí. ¿No? Así que hay que ver eso también, porque estas compañías aseguradoras tienen unos inversionistas que quieren su ganancia. Y entonces, pues, ¿cómo son se negocios. puede lograr esto? Pues racionando los servicios, cerrando las redes. O sea, es una diversidad de medidas donde se limitan los pagos a los hospitales, se atrasan a los hospitales. Doctor, y esta situación, o sea, ¿cómo va la cosa? Porque ya vimos que el Hospital de Maestro no puede pagar a los empleados. Vemos que se denuncia un déficit operacional o un problema operacional en el centro médico. ¿Esto puede escalar? ¿Hay más instituciones que usted sepa que estén afectadas? Sí, te digo que el 90% de los hospitales en Puerto Rico están trabajando con pérdida.
Wow. Y eso viene ocurriendo desde antes de la pandemia. Luego de la pandemia hubo una inyección de millones de dólares por fondos federales. Por la pandemia ahí la cosa mejoró, pero ya volvieron desde la pandemia para acá a caer en trabajar con pérdida. Y eso, estoy diciendo, eso viene hace tiempo, pero se ha ido agudizando día a día, y la situación es precaria para el sistema de salud nuestro, muy precaria. Esto que anticipa, si algo, ¿verdad? Con respecto a el futuro del ofrecimiento de servicios en Puerto Rico. ¿De los qué? Perdóname, de los... El ofrecimiento de los servicios a los pacientes, ¿verdad? Sí, si un hospital continúa operando el déficit. Mira, si hiciera un hospital, que es el taller de los médicos, el taller donde se hacen los procedimientos, en la parte ambulatoria, que no se puede hacer en la práctica, en la oficina. Si hospitales siguen cerrando o limitando los servicios, el paciente se tiene que ir a otra institución. Eso carga a otra institución para recibir esos servicios que no se hacen en la oficina, se tiene que hacer en un hospital, carga a la otra institución. Esto es como un efecto dominó, ¿verdad? Se va cayendo a la otra, entonces el paciente de uno va a quedar en una prioridad abajo, porque ellos atienden a los pacientes que tienen las facultades los médicos que tienen en su hospital. Y va a ir empeorando la situación. Muchos médicos van a cerrar la práctica porque no pueden facturar los servicios que dan, como un cateterismo. ¿Dónde va a hacer un cateterismo? Pues tengo que hacerlo en un hospital. Pero ¿cómo va a facturar el cateterismo para yo poder mantener la práctica mía de la oficina, los empleos, los funcionamientos de una oficina? Pues no voy a poder facturar, se va a limitar, el médico va a acelerar el proceso de retirarse, como está pasando. Y los médicos promedio de edad tienen 60 años. ¿Y por qué digo los médicos? Porque mira, si no hay laboratorio, si no hay receta médica, no hay hospitalización, si no hay receta orden médica, no hay procedimientos sin los médicos. O sea, entendemos que son los médicos, aunque son muchos profesionales, las enfermeras están pasando por una situación, los técnicos están pasando por una situación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos va a deparar? Irse de Puerto Rico, entonces se va a empeorar el sistema y no vamos a dar abasto. Y de hecho, te tengo que decir, la Asociación de Farmacéutica, de la industria farmacéutica, realizó un estudio recientemente que para el 2030, aunque en Puerto Rico se queden todos los médicos que se entrenan, que no se vaya ninguno, que 100% se queden, va a haber un mega caos de lo que tenemos ahora, porque no vamos a dar... El 2030, eso es ya mismo. Ya mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues aquí como que mirando, viendo la cosa venir y no hacemos nada. Y eso ya es mi insistencia, que hay que sentarse. Vamos a ver qué pasa ahora que estamos en periodo electoral, porque todo el mundo promete sí, y luego cuando llegan al poder no pasa nada. Pues claro tú sí. sabes. Mire, don Carlos, y una última pregunta que mucha gente se la formula. Si en muchos casos algunas aseguradoras de las que tienen deudas reciben su ingreso principal del pago del Estado por la tarjeta de salud del gobierno, ¿cómo es que el gobierno no le exige, mira, si yo te estoy pagando a ti, ¿por qué no pagas tú? Sí, mira, aquí tú has citado porque los chavos te los estoy dando. Aquí dijo una palabra Rivera Chat, y es que yo he oído muchas veces, cuando yo veo diferentes lugares, Rivera Chat le dijo bien claro, el día que aquí se le ponga una multa y se le quite el contrato a la aseguradora, aquí localmente se quita el contrato por no cumplimiento, aquí todas se ponen para su número. Y eso es lo que hay que hacer. Pero no lo hacen. Eso es lo que hay que hacer. Yo soy de los que participan en esta situación. Si usted tiene el gobierno pagándole a una aseguradora, y son las aseguradoras que tienen Advantage, son las aseguradoras que están en el privado, usted como gobierno, usted es el que reparte el bacalao, usted reparte el dinero, usted decide quién y quién no. El que no cumple, se le quita el contrato, se le quita la licencia de aseguradora en el país. Pero no lo hacen. Ajá. Pues yo creo que ya es el momento en donde vamos a tener que hacerlo si no se ponen para su número de la aseguradora. ¿Y por qué será? ¿Porque le dan, qué sé yo, le dan chavitos a los candidatos? Bueno, yo te tengo que decir, históricamente sabemos, no lo digo todo el día, sabemos históricamente que grandes dueños de aseguradoras en Puerto Rico en un momento dado, ellos siguen dando dinero a las campañas políticas de todos los partidos. Eso es sabido y concebido, eso no estamos inventando ni diciendo la mentira. Y esto tengo que decirte que en el Capitolio es igual, la fuerza que hay de las aseguradoras en el cabildeo para tratar de cancelar y derrumbar medidas o proyectos que le puedan afectar sus intereses, ahí es que se tienen millones de bufetes para lograr esto. Y a nivel de Estados Unidos te tengo que decir que es la misma, con modus operandi. Pero muchas cosas del Congreso no se aceptan en el Congreso ni se cambian por la intromisión de la aseguradora de sus millones y sus cabildos. Bueno, don Carlos, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Por la oportunidad. Muchas saludos a tu pueblo. Que tenga muy buen día. Y de hecho, una buena noticia dentro de todo es que ya le pagaron la nómina a los empleados del Hospital del Maestro.
pero continúa, y yo estoy seguro que tiene que haber sido por la presión pública, pero ¿por qué es que hay que llegar a este punto? Si reciben dinero del Estado, en el caso de la tarjeta de salud, ¿por qué si tienen los chavos no pueden pagarlos a la nómina de sus empleados y demás? Bueno, esto es Pegados en la Mañana, y de ese Carlos Díaz nos movemos a otro Carlos Díaz, el ex senador y ahora aspirante al Senado por el Partido Popular Democrático, que está en el hit parade porque ha estado haciendo denuncias que han provocado incluso la reacción de la Junta de Control Fiscal, específicamente las relacionadas a la cantidad de empleados de confianza que han recibido incrementos en sus salarios. Ahora la Junta ha pedido al gobierno que al viernes entregue información sobre estas transacciones personales. Don Carlos, buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a los amigos Radio Escucha de Radio Isla. Saludos. Bueno, estas denuncias parecen haber encontrado oídos en la Junta de Control Fiscal. Aquí, sin embargo, el gobierno, a través de OGP, prestó importancia a este requerimiento de información. Sí, básicamente lo que hemos estado diciendo públicamente, que hay que seguir fiscalizando el gobierno, señalando lo que está mal hecho para que se mejore. La gente, el pueblo ya está cansado de, ¿verdad?, de seguir luchando. Por ejemplo, ¿cómo tú le explicas a un padre de familia que se atrasa en el pago de la casa, en el pago de la luz, en el pago del agua, en el pago del carro, del colegio de los niños? ¿Cómo tú le explicas que no importa los sacrificios que haga, hay unas personas que porque están haciendo unas tareas en la campaña del candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, cobran $10,000 a pesar de que están viviendo en el estado de la Florida y están, ¿verdad?, tienen el título de ayudante de secretario de Educación o secretaria de Educación? ¿Cómo tú le explicas que hay alguien que está asignada, cobra como ayudante especial de la secretaria $8,000, pero estás destacada a la Fortaleza y se encarga de ayudar en las comunicaciones de la campaña de Pedro Pierluisi? ¿Cómo tú le explicas eso a las personas que se atrasan, que ha aumentado las quiebras en Puerto Rico, ha aumentado la utilización de las tarjetas de crédito y la delincuencia, porque a pesar de que el gobernador dice que esto está mejor que nunca y que aquí él está haciendo cosas que no se habían hecho en los pasados años, la gente no lo ve en su bolsillo, la gente tiene un impacto. Tú lo ves en las compras del trabajador puertorriqueño, cuando hace la compra en el supermercado, tiene que estar escogiendo, ya no es ni por calidad, es lo más barato que haya, y tiene que hacer una selección en la compra y empezar a sacar del carrito de compra, que lo he visto, sí, sacando del carrito de compra para poder cumplir con la compra de la casa. Bueno, pero todo esto se plantea, don Carlos, todo esto se plantea, pero el gobierno dice que esto es lo que se hace siempre, que ha reducido la nómina, que están dentro del presupuesto. Incluso el director de OGP lo que dice es que ya la Junta sabía de esto, ¿verdad? Como que no es novedad. No, la Junta ha sido muy clara. La Junta dijo que entonces están tratando de cambiar la cosa. Eso es lo que demuestra de un gobierno mediocre. Los gobiernos mediocres y los líderes mediocres siempre te ponen una excusa. La culpa nunca es de ellos, es de otro. Te justifican todo. Tú eres el que no entiende. No, es que eso no es así, tú no entiendes. Te voy a explicar. No, sencillamente la realidad es que la Junta de Supervisión Fiscal dice que está trabajando un plan de clasificación y retribución que no se ha terminado. Que no se ha terminado y que lo está trabajando con la Agencia de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico. Y eso es así. Entonces le dice, pero entonces tú estás anunciando por allá que vas a dar aumento, que estás haciendo una clasificación y retribución fuera de lo que, ¿verdad?, de lo que yo estoy trabajando con el gobierno. Dime cuál es, porque ya tú tienes en el presupuesto actual, el vigente, el de hoy, tienes entre 80 y 85 millones de dólares en presupuestados para los empleos de confianza, y ya vas por 120 millones de dólares, o sea, 40 millones en sobregiro.
Bueno, Así y la que- verdad es que yo creo que llegó el momento de preguntarse, bajo esta administración y la que venga y la otra, si es importante, es necesario tener tantos empleados de confianza o si es una cosa que hay que revisar. O sea, Los empleados de confianza siempre van a ser necesarios. Siempre. claro, la pregunta es Podemos cuántos y utilizar para qué. Exactamente, pero entonces, cuando tú tienes 93 empleados de confianza, 93, pero la ineficiencia de tu oficina sigue estando, pues entonces pues, vamos a Hay un medir problema. qué hacen esos empleados de confianza, vamos a ver la eficiencia, vamos a ver los resultados de cada empleado de confianza. Y eso es lo que habría que medir aquí, es lo importante y es lo que hay que establecer en el gobierno de Puerto Rico. Pero cuando le preguntaron ustedes los medios de comunicación, le preguntaron a Juan Carlos Blanco, ¿cuántos empleados de confianza? Ay, yo no sé. ¿Cuánto le cuesta? Ay, es que no tengo ese dato. Entonces, pues eso es preocupante porque eso es mala administración pública. Sí. Don Carlos, antes de concluir brevemente, usted no le ha quitado el guante de la cara al gobernador porque ha estado planteando que su hijo tiene una propiedad en una zona protegida y que ha estado haciendo construcciones ilegales, ¿verdad? Sí, la empresa de Anthony Pierluisi, que es Silver Beach LLC, pues tiene 2 propiedades. La empresa le pertenece a Anthony Pierluisi y las propiedades no tienen permiso para todo lo que ha hecho en una zona marítimo terrestre, dominio público, y ha hincado unos pivotes de cemento al fondo del mar que no tiene el permiso del cuerpo de ingenieros. Así que en cualquier liga eso es una violación ambiental. De hecho, ahí estamos viendo, don Carlos, Quién para sea, beneficio porque del nadie público. está por encima de la ley. Para beneficio del público que está conectado por internet, pueden ver las imágenes que usted ha presentado sobre esa construcción. El gobernador dijo que esa construcción es vieja, que eso es de la década del 60, 70. No, ese puente se construyó después del huracán María. ¿Y con permiso o sin permiso? Sin permiso, bueno, que demuestre que tiene el permiso del cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos para construir ahí. Nosotros con pivotes solicitamos. de cemento. ¿Ah? Nosotros solicitamos, que conste, ¿verdad? Solicitamos una reacción de la secretaria, una entrevista con la secretaria de Recursos Naturales, pero no ha estado disponible. Vamos a insistir para ver qué nos dice sobre este particular. Le agradezco, don Carlos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Julio. Buen día. Que tenga buen día. Carlos Díaz, candidato al Senado por el Partido Popular. En el pasado fue senador del Partido Nuevo Progresista y ha sido una de las voces más activas en la fiscalización, sobre todo en el tema de los empleados de confianza. Esto es Pegados en la Mañana. Somos tu conexión con la noticia. Utiliza el hashtag Pegaos1320 y sigue la noticia con Radio Isla. ¿Cómo comienzas tus mañanas? Unas tostaditas, un cafecito y las últimas noticias con Julio Rivera Samiel y José Luis Renta. Pegaos en la mañana. Si las deudas de los planes médicos con los proveedores médicos y hospitales continúa, esto podría provocar el cierre de oficinas médicas y el colapso de instituciones hospitalarias. Eso anticipa el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz, y lo hace en reacción a la más reciente controversia que apunta a los retrasos en el pago de la nómina del Hospital del Maestro por deudas precisamente de las aseguradoras con esa institución y las pérdidas que está provocando en el Centro Médico de Río Piedras la misma situación, donde se asegura que la deuda de las aseguradoras está provocando problemas de cash flow, de liquidez para esta institución, el principal centro médico del país. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Carlos Díaz insistió en que el gobierno, además de decir que hay una crisis, tiene que actuar sobre la crisis cuanto antes. Ya va casi un cuatrienio de la denuncia y la situación sigue sin ser atendida. Vamos a escuchar a Carlos Díaz. Mira, si hiciera un hospital, que es el taller de los médicos, el taller que donde se hacen los procedimientos en la parte ambulatoria, que no se puede hacer en la práctica, en la oficina. Si hospitales siguen cerrando o limitando los servicios, el paciente se tiene que ir a otra institución. Eso carga a otra institución para recibir esos servicios que no se hacen en la oficina, se tiene que hacer en un hospital, carga a la otra institución. Esto es como un efecto dominó, ¿verdad? Se va cayendo a la otra, entonces el paciente de uno va a quedar en una prioridad abajo, porque ellos atienden a los pacientes que tienen las facultades para los médicos que tienen en su hospital. Y va a ir empeorando la situación. Muchos médicos van a cerrar la práctica por no
porque no pueden facturar los servicios que dan, como un cateterismo. ¿Dónde va a hacer un cateterismo? Pues tengo que hacerlo en un hospital. Pero ¿cómo va a facturar el cateterismo para yo poder mantener la práctica mía de la oficina, los empleos, los funcionamientos de una oficina? Pues no voy a poder facturar, se va a limitar, el médico va a acelerar el proceso de retirarse, como está pasando. Y los médicos promedio de edad tienen 60 años. ¿Y por qué digo los médicos? Porque mira, si no hay laboratorio, si no hay receta médica, no hay hospitalización, si no hay receta médica, no hay procedimientos sin los médicos. Eso es lo que advertía en Pegados en la Mañana el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Y este es un tema recurrente, ¿verdad? Yo hablaba hace un rato de este cuatrienio, pero desde hace mucho tiempo se viene hablando, solo que el actual presidente ha sido muy vocal, ¿verdad? Y ha insistido en que hay una crisis. Pero mire, la cosa es que se habla y se habla del tema y se habla y se proponen medidas y se propone la discusión en la legislatura y algunas medidas no son ni siquiera discutidas ni aprobadas, ¿verdad? A esta hora, hablando de la legislatura, le damos la bienvenida al representante del Partido Independentista puertorriqueño, Denis Márquez. Buenos días. Buenos días, Julio, y muy buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por acompañarnos. Bueno, le llamamos para otro asunto, pero aprovecho para pedirle una reacción ante esta situación con las aseguradoras, ¿verdad? Ahora Centro Médico se suma a las instituciones que tienen problemas. Soy testigo presencial, estuve antier, en la vista pública del presupuesto de los componentes de salud, y ese tema que tú acabas de hablar lo discutimos y fue parte de mi interrogatorio. 3 entidades importantes en Puerto Rico de hospitales públicos que son el Centro Médico ASEM, la Corporación Cardiovascular y el recién creado Centro Comprensivo de Cáncer, que es lo más nuevo y más, tienen ya deudas, ya el Centro Comprensivo de Cáncer tiene deuda millonaria, la Corporación Cardiovascular, deudas millonarias de los planes médicos, y ASEM. En las primeras 2 instancias, en la vista pública, yo le pude presentar el memorial que ellos presentaron el año pasado, y básicamente es la misma deuda o más deuda, y hay un reconocimiento de parte de ellos de que las deudas que le deben, el dinero que le deben, es lo que se llama deuda válida, líquida y exigible, que ya no está ni en controversia. Y en segundo, que no es de esta que se discute, ¿no? Esta no es que está... Claro, y en segundo lugar, con la mayor candidez del mundo, el licenciado Mata me decía, como en un momento dado dice en la vista, como dice el representante Márquez, los planes médicos no nos pagan. Y estamos hablando de que el propio gobierno es quien los contrata para darle servicio a través de ACET. Y estamos hablando de que ahora, por ejemplo, el cardiovascular está hablando de contratar una compañía de cobro para cobrar a los planes médicos. ¿Pero por qué hay que contratar una compañía de cobro? O sea, bueno, si ya la deuda está certificada, pues... claro, eso se lo cuestioné porque le dije, pero si ahora va a haber una compañía de cobro que va a cobrar una ganancia, va a tener una ganancia, y el gobierno para cobrar una deuda que todo el mundo sabe que existe. Y es realmente, se traduce esto, Julio, en el poder que tienen estas empresas frente al propio gobierno, que siguen arrastrando los pies por años. Como tú te escuchaba, llevo 2 cuatrenios y es así, y es una cosa patética ver los documentos año tras año, y los llevo a la vista pública, y así es el ejemplo. ¿Y qué esfuerzos hace el gobierno, esfuerzos activos para cobrar esos chavos? Bueno, se habla de legislación, tú lo decías, se habla de una legislación del pronto pago puntual, esa legislación está todavía aguantada por la propia Junta de Control Fiscal, pero más allá de eso, no hay una acción contundente por parte del gobierno del cobro de esta deuda. Y no nos olvidemos de la otra, de la que se cuestiona todos los días, de la que los planes médicos le cuestionan a los hospitales, la validez del tratamiento, la validez médica del tratamiento. Y esto es con los mogules del gobierno. Escuchaba la entrevista que hacías anterior. Imagínate que también lo hemos tenido en múltiples ocasiones, yo he tenido múltiples reuniones con este tema de la salud, con proveedores, con médicos, con laboratorios, con farmacias, que son a una escala mucho menor, pero tiene un efecto brutal sobre ellos, porque tampoco pueden cobrar. Yo creo que, claro. Bueno, tú sabes que a largo plazo nosotros planteamos la transformación del sistema por completo a un modelo universal de salud, pero en lo que la chava y viene, como dirían en el campo,
hay que tener la voluntad y la voluntad férrea, dura de hacer estos cobros a estas compañías que se siguen lucrando de la salud del país, pero no contribuyen al pago de lo que tienen que pagar. Y eso es lo que uno se cuestiona desde acá, ¿verdad? ¿Cómo es que, sabiendo que hay un dinero que se deuda, y de hecho que el gobierno mismo le paga a estas, en el caso de la tarjeta de salud del gobierno, le paga estos planes para que operen? Yo te pago, gobierno, pero tú no le puedes pagar a los proveedores, pues algo anda mal. Incluso en la vista pública el secretario de Salud estaba cotejando con ACET, porque la propia ley, y la contratación de ACET dice que no se puede contratar con planes médicos que le adeudan al gobierno, pero entonces es un círculo vicioso porque vuelven y los contratan. Y no hubo una respuesta directa, no estaba ACET allí, y el secretario, que es de la Junta, el presidente de la Junta Directa de ACET, no dio la contratación directa. Porque entonces lo siguen contratando, porque sí, que es otro mecanismo de presión que podría utilizar el Estado, ¿no? Claro. No te contrato hasta que no nos pagues a los hospitales, que son entidades corporativas independientes a la tarjeta de salud, y entonces tampoco para eso hubo respuesta. Claro, bueno, dicho eso, y este es un tema que amerita que continúe la discusión, le pregunto sobre otro tema, y es que ha trascendido que se ha considerado una medida, bueno, usted sometió una medida para hacer una petición formal de información sobre la nómina de confianza en el gobierno. ¿Es correcto esto? Yo sometí para los 78 municipios. Esa es porque se habla de los de confianza en el poder ejecutivo, se habla del gasto que hay ahí, que estoy totalmente de acuerdo con que se fiscalice, pero no se habla de ese problema que radica en los municipios también, particularmente con lo que le permite la ley de 25, 35 empleados de confianza, y que incluso la ley les permite que si justifican pueden tener más. Pues entonces se cantan pelados, se cantan en quiebra. Pues yo creo que es una parte del país que hay que investigar, y ya se pidió información en la legislatura, no ha llegado, a través de una de las comisiones de la Cámara, no recuerdo ahora mismo cuál es, para la parte del Poder Ejecutivo. Por eso es que yo estoy pidiendo el otro lado de la moneda, pero para ambas ya hay peticiones en la Cámara de Representantes. Claro, o sea, que como usted dice, si se cantan pelados, pero por otro lado están gastando un montón de chavos de confianza, hay un problema. Claro, hay un problema, y yo es una parte que siempre he estado... siempre hemos estado cuestionando, y lo hemos cuestionado nuestros legisladores municipales, con los cuales yo mantengo contacto alrededor de toda la lista, esa lista de empleados de confianza, que uno luego lo ve reflejado también particularmente en las labores que uno se pregunta, o que ellos me dicen, las labores que se realizan. Siempre va a existir o debe existir empleados de confianza bajo un criterio que se llama formulación de política pública, que son parte del proceso de formulación política pública, pero debería ser la excepción a la regla y no la regla. Pero aquí en este país todos los días la regla cambia por la excepción. Bueno, señores, hemos tenido un problema con la conexión de internet. Las disculpas al representante Denis Márquez del Partido Independentista Puertorriqueño, con quien estábamos hablando acerca de el requerimiento de información que él está realizando a los municipios sobre el tema de la nómina de confianza, ¿verdad? Y está diciendo, bueno, si hay muchos municipios que están diciendo que están pelados, que bendito que no tengo chavos, no sería compatible con una nómina abultada de empleados de confianza, ¿verdad? Así que
la pregunta de Denis Márquez es, ¿cuánto se están gastando ustedes en nómina de confianza? ¿Es necesario tener tantos empleados de confianza o no? Denis Márquez continúa en línea, ¿verdad? Sí, saludos. Ahí está. Bueno, entonces estaba usted comentando sobre esto. ¿Ese requerimiento de información ya está en proceso? Sí, está radicado, está en proceso en la Comisión de Asuntos Internos. Voy a esperar qué va a pasar con él en las próximas 2 semanas, y entonces si no veo movimiento, como se diría coloquialmente en el bullpen, pues nos moveremos a pedir que la misma se apruebe. Creo que fue la Comisión de Gobierno que pidió directamente de otras agencias de gobierno, más allá de educación, que me parece que también es importante mirar ambos lados, tanto el gobierno estatal como el gobierno ejecutivo. Y cuando perdimos la conexión, te decía, Julio, que siempre va a haber empleados de confianza, porque seguro está diseñado eso como para hacer lo que están cerca del jefe, de la autoridad nominadora de la formulación de política pública. Pero cuando tú miras quiénes son en muchas agencias de gobierno, lo que hacen, las funciones, pues realmente son empleados que deberían ser de carrera, pero los nombran de confianza con sueldos mucho más altos y mucho más en año electoral para contribuir a un proceso de campaña política en muchas ocasiones. Bueno, representante, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros. A ustedes siempre. Buenos días y saludos. Esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Bueno, les comentábamos más temprano que ha habido una balacera en el municipio de Culebra y esto ha provocado, amigos, pues la movilización de las autoridades, y todavía no hay una información actualizada. Y escuchen por qué, porque la policía todavía está de camino. Usted se preguntará, ¿cómo que de camino? Si Culebra es bien pequeño, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que, por lo visto, dentro de Culebra no hay CIC. Y el CIC de Fajardo está en camino hacia Culebra, por lo que se nos ha dicho. El mar está picado y está retrasando la llegada del personal. Les comento esto para que ustedes vean el escenario al que se enfrentan los viequenses y culebrenses, ¿verdad? En cualquier otro municipio, pues bastaría con llamar a la patrulla y llegar. El personal del CIC llega desde ese municipio, y si no del municipio aledaño, prende el carro, arranca y llega. Acá todavía el CIC no ha podido llegar, no es culpa del CIC, ¿verdad? Del personal, es que tienen que ir en lancha a Culebra, llegar hasta allá, porque no hay personal destacado del CIC en la isla municipio, y evidentemente pues la investigación se retrasa. De acuerdo a la policía, una llamada al sistema de emergencia 911 a eso de las 1:40 de la madrugada alertó sobre unos disparos en la calle 3 del barrio Villa Muñeco. Al llegar encontraron el cadáver baleado de un hombre, y otro hombre resultó herido de bala y fue transportado al CDT de la isla. Afortunadamente hay un CDT, estaba herido de gravedad. Así que personal del CIC de Fajardo es el que está en camino a la isla municipio de Culebra, mientras el mar se lo permita, para poder entonces iniciar formalmente la investigación. Esto es Pegados en la Mañana. Una balacera ha provocado esta madrugada un asesinato, el asesinato de un hombre, y que otro se encuentra luchando por la vida en el CDT del municipio de Culebra. La investigación, ¿cómo va? Pues no va, o por lo menos no ha iniciado formalmente la investigación del CIC, porque el CIC no ha podido llegar a Culebra, porque no hay agentes del CIC en Culebra y porque el mar está picado y la lancha no puede llegar. Esa es la información que se le ha confirmado a nuestra producción, que también recibió información en el sentido de que los agentes del CIC han tenido que regresarse a puerto y desde allí partir, presumiblemente en el helicóptero de Fura, para poder llegar a la isla municipio y comenzar formalmente la investigación. Una situación que deja en evidencia la escasez de los recursos que tienen las islas municipio. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por estar con nosotros. Bueno, mientras esto ocurre, amigos, hablemos de los hospitales de todo el país que están enfrentando una crisis, muchos de ellos por la falta de pago por parte de las aseguradoras. Aquí en Radio Isla 1320, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos
afirmó que si esta falta de pago continúa, va a incrementar la crisis que existe en el país, y muchos médicos cuya mediana de edad supera los 50 años están considerando el retiro prematuro para no tener que estar lidiando con la ausencia de pago por parte de las aseguradoras. Esto fue lo que nos dijo Carlos Díaz. Mabel, te digo que el 90% de los hospitales en Puerto Rico están trabajando con pérdida. Wow. Eso y eso viene ocurriendo desde antes de la pandemia. Luego de la pandemia una inyección de millones de dólares por fondos federales por la pandemia. Ahí la cosa mejoró, pero ya volvieron desde la pandemia para acá a caer en trabajar con pérdida. Y eso, estoy diciendo, eso viene hace tiempo, pero se ha ido agudizando día a día, y la situación es precaria para el sistema de salud nuestro, muy precaria. Eso fue lo que dijo el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Carlos Díaz, sobre esta situación que ha provocado, por ejemplo, que la nómina de los empleados del Hospital del Maestro, cosa que ya mejoró porque se ha emitido un pago, pero también está provocando pérdidas, insuficiencia de cash en el Centro Médico de Río Piedras. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Bueno, señores, ahora vamos a hablar sobre otro asunto que tiene que ver con la proliferación de las cuentas de redes sociales, de Instagram, Facebook, donde creadores de contenido invitan a los ciudadanos a visitar parajes, a ir a playas, a descubrir espacios para distraerse en la isla, aprovechando los recursos naturales. Pero el otro día estábamos conversando con Nino Correa y con otros directores de manejo de emergencia sobre los contratiempos que estas recomendaciones no contextualizadas están provocando. Personas extraviadas por caminos recónditos a los que hay que ir con compañía, personas que se meten a playas, como en el caso de Fajardo, ¿verdad?, que en el grupo familiar en el que murió un hombre. El suegro del hombre nos decía que ellos llegaron hasta allí por la recomendación de una página de internet que les dijo que esa playa era excelente, pero lo cierto es que es una playa que no era apta para bañistas y se ahogaron las personas allí. ¿Hasta dónde debe llegar la responsabilidad de los creadores de contenido o influencers cuando hacen invitaciones para visitar parajes aquí en Puerto Rico? Bueno, para hablar un poco sobre este particular, nos acompaña a esta hora Francisco Amuray Díaz. Él es un guía turístico certificado y estuve viendo una conversación que sostuvo en un podcast recientemente sobre este particular, en el que elaboraba sobre la responsabilidad de los influencers a la hora de subir sus contenidos a las plataformas sociales, no solamente monetizar, sino contextualizar la información que allí se publica. Muy buenos días, ¿cómo está? Sí, muy buenos días, saludos Julio, gracias por la oportunidad. Gracias por acompañarnos. Bueno, primero hablarle un poco al público sobre usted y para quién labora, para que la gente tenga el contexto completo. Pues saludos, mi nombre es Francisco Mundaray, soy un guía turístico certificado y también soy un pequeño empresario, y laboro para mi propia pequeña empresa llamada Natura PR, y he laborado en el tercer sector también en proyectos de impulsar el turismo de base comunitaria y de naturaleza. Y yo con mucho interés aquella conversación que usted sostenía, y me llegaba a la memoria precisamente lo que había conversado yo con varios funcionarios del gobierno que hablaban acerca de los problemas que a veces estas convocatorias desde estas plataformas provocan, no solamente la seguridad de los turistas, sino también la conservación de los recursos naturales en el país. ¿Cuál es su experiencia sobre este tema? Bueno, la observación durante años es que hay ciertos lugares en Puerto Rico que se han volvido populares a través de las redes sociales, tanto en plataformas como Instagram, Facebook y Airbnb Experiences. Lamentablemente, a pesar de que tenemos un marco jurídico bueno, buenas leyes y buenos reglamentos, algunas de las agencias del gobierno pues no han tomado cartas serias en el asunto para prevenir, sino que estamos reaccionando cuando los accidentes ocurren. Y también estamos dejando de hacer algo muy importante, que es que en el turismo tiene que haber planificación y tiene que haber coordinación, no solamente entre agencias, sino también con los municipios, y tiene que haber una mejor
comunicación o un mensaje tanto a los visitantes locales como a los visitantes extranjeros. Claro, y esa planificación no se está dando en este momento, ¿no? Bueno, han habido intentos, creo que hay buenos planes, sin embargo, no se ponen en ejecución. Según mi perspectiva, muchas entes del gobierno viven como repúblicas aparte una de las otras, y creo que los funcionarios necesitan estrechar mayores lazos de comunicación para que, utilizando una metodología que se llama gestión del turismo, gestión de destino, pues podamos ejecutar esos planes, ponerlos en práctica. Claro, en el caso particular de, por ejemplo, los ahogamientos, Francisco, habíamos conversado también con Dino Correa y decía pues que mucha gente, muchos turistas, hay casos, ¿verdad? Pero decía que muchos turistas llegaban pues a ríos y a destinos que son pues, potencialmente peligrosos y llegaban convocados por algunas de estas plataformas, ¿verdad? Que hablan de lo hermoso que son estos parajes y de lo ideal que sería visitarles, pero en muy pocos casos advierten sobre la necesidad de tener precaución, de ir con algún local que les explique cómo llegar y acceder de manera segura. Y esto provoca a su vez la necesidad de posteriormente activar los recursos del Estado para rescatar personas perdidas en veredas, rescatar a personas que están ahogándose. Este asunto es eje de discusión, se discute dentro de la industria turística. Porque Sí, claro, bueno, es una forma de hacer esto, turismo distinta, ¿no? Ya la gente no va necesariamente a una agencia formal o llama a la oficina municipal de turismo, ¿verdad? Para buscar información. Claro, sí. Sucede que nosotros tenemos que empezar a mirar el turismo de una manera más holística y necesitamos que tengamos la información más disponible para el turista. Por ejemplo, en el caso específico de los ahogamientos, los letreros que históricamente hemos utilizado no dan resultados. Por tanto, tenemos que tal vez pensar en un arte gráfico más efectiva. En un momento dado, se discutió con el Servicio Federal del Tiempo tener QR codes en esos letreros y que ellos estaban dispuestos a todos los días actualizar las condiciones específicas del mar en esas playas en específico. Y de la misma manera, en lugares terrestres tenemos mucho que mejorar, tanto en la señalización como en la profesionalización de las personas de comunidades aledañas a los lugares turísticos para que estén preparadas para recibir esos turistas. Y nuestra recomendación en la Asociación de Guías Turísticos es que acudan a compañías con guías turísticos certificados. Claro, pero la gente no siempre lo hace, ¿verdad? Hay como una disposición ahora del turista de ir solito, de ir, ¿verdad? Con la información que consiguió y con eso es suficiente. Sí, eso es correcto. Creo que el turista también tiene que hacer una investigación un poco más exhaustiva porque un pasadía familiar o un día de senderismo se puede tornar en una tragedia, como por ejemplo sucedió recientemente en el Yunque. Y sucedió porque las personas se salen también de los senderos y claro, pues, se resbaló y ocurrió una tragedia. Y a veces incluso con señalización, ¿verdad? Hemos visto cómo en el pasado turistas, particularmente de Estados Unidos, porque ha sido el caso más frecuente, se meten a senderos donde hay una señalización que dice no pasar y brincando por encima del no pasar acceden a una vereda y luego se pierden y hay que activar recursos del Estado. Eso es correcto y es muy lamentable que eso haya sucedido. Por ejemplo, ha pasado en Cueva del Indio en días que el oleaje está muy alto, la gente se pega lo más posible al acantilado y una ola se los lleva y se ahogaron. Claro, hablando de las consideraciones éticas, probablemente, de la publicación de contenido, ¿verdad? Sabemos que pues es cada vez más común el que se creen cuentas de contenido turístico. Hay muchísimos creadores de contenido, influencers, que publican, tienen éxito publicando, generan miles de interacciones y con esto también generan ingresos. Pero ese ingreso debe venir acompañado de una responsabilidad de contextualizar los contenidos, de hacer advertencias, de explicar adecuadamente. ¿O basta con publicar y ya? No, todo lo contrario. Yo creo que los influencers, si tuvieran una perspectiva de sensibilidad sobre los recursos,
pues advirtieran sobre los riesgos que algunos de ellos acarrean, y también omitirían publicar lugares que sean demasiado sensibles ecológicamente o que sean demasiado peligrosos para el visitante. Como por ejemplo hay ciertas cuevas en Puerto Rico que son de alto valor científico y ecológico y son muy sensibles a la visitación. Por tanto, ni siquiera debería estar en las redes. Y quiero hacerles olvidarle que existen influencers responsables, pero son los menos. Son los mínimos. Correcto, según mi punto de vista. Claro, y a usted ha traído un punto importante aquí, y de hecho a veces en las mismas plataformas de estos influencers, donde publican, qué sé yo, mira esta playa escondida en tal sitio, mira esta cueva, la gente que es local, comentándole, le dice, mira, no estés publicando esto porque nos destruyen el lugar, o después que publicaste la información sobre esta cueva o esta playa, la gente llegó en manadas el día siguiente y entonces dejaron un basurero, destruyeron el lugar. O sea, que hay mucho también de responsabilidad y el alcance de estos contenidos y cómo poner, cómo poner en riesgo los recursos naturales locales. Sí, eso es uno de los grandes problemas que enfrentamos con el surgimiento de este influencer y de la publicación de lugares naturales y arqueológicos en las redes sociales. Los lugares necesitan al menos tener una infraestructura mínima, como estacionamiento, el manejo de la basura, señalización, y también debemos buscar maneras en que las comunidades no se afecte adversamente su calidad de vida por exceso de visitación. Hay ejemplos de impactos que ya están ocurriendo en lugares como Las Tinajas, La Parguera, que mucha gente se olvida que La Parguera es parte del bosque estatal de Boquerón, todo ese litoral, la playa Mujeres en Manatí, las playas del corredor ecológico del noreste entre Luquillo y Fajardo. Claro, yo no sé si esto es algo que el gobierno ha visto venir, ¿verdad? Si es algo que, porque claro, son maneras nuevas de visitar y de acceder a información para nuestras visitas turísticas. Y me parece que el Estado todavía está atendiendo formatos anteriores, ¿verdad? Pensando que la gente visita de la forma tradicional y se informa de la forma tradicional. Sí, yo creo que el gobierno se ha concentrado históricamente en lo que es el mercadeo y la publicidad del turismo, pero los destinos que gobiernan los gobiernos son un territorio físico y hay que manejarlo mediante la planificación. Y en la planificación, pues, tú previenes que las cosas ocurran. Seguro, un tema muy interesante y de hecho le agradezco, Francisco, por haber estado con nosotros y ojalá que desde el Estado pues se promueva esta discusión y la capacitación, la discusión con los influencers y creadores de contenido para que entiendan el alcance de sus posts y que no solamente sea un asunto de monetizar, que es válido, sacar dinero, ¿verdad?, de esto, pero hacerlo de manera responsable, cuidando los recursos naturales locales y las vidas de los alcanzados por esas plataformas. Le agradezco. Muchas gracias y los guías certificados estamos en la mayor disposición de colaborar en mejorar estos asuntos. Excelente. Francisco, usted tiene una empresa local, ¿verdad?, propia. ¿Cuál es el nombre de esa empresa? PR Tours. PR Tours. Bueno, ahí pueden obtener más información. Francisco, gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta luego. Ahí tenía a Francisco Amuray, guía turístico certificado de PR Tours, hablándonos sobre la importancia, ¿verdad?, de tener responsabilidad a la hora de crear contenidos. No basta con usted publicar un video brutal que cogió un dron de una playa. Esa playa debe ser visitada. Nos decía él que hay ya recursos naturales activos locales que están siendo afectados por la alta visitación que se produce por estas convocatorias. La gente va, destruye los lugares, echa basura y lo hacen después de haber visto estas convocatorias. Nos decía él que en algunos casos es mejor no publicar, aunque eso le traiga muchos likes y muchos views y muchos chavitos. Esto es Pegados en la Mañana. Hablando de bellezas naturales, hay una controversia relacionada a la Cueva del Indio. Nos acompaña a esta hora la UC Colón de la organización Defendiendo Cueva del Indio, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, Julio. Gracias por el espacio. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? Porque ha trascendido que hay una demanda al gobierno por el acceso y el plan de manejo de la Cueva del Indio. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Sí, en el día de ayer, 9 de abril, además de conmemorar el
aniversario número 32 de la designación de la Reserva Natural Cueva del Indio, la comunidad de islote específicamente, los grupos de 6681, Ciudadanos en Defensa del Ambiente y el Grupo Veredas, agrupaciones ambientalistas aquí de la comunidad inmediata del barrio Islote, hemos anunciado nuestra demanda. Solicitud demandamos para al Departamento de Recursos Naturales, el municipio de Arecibo, el Instituto Cultural Puertorriqueña y otras agencias por falta de cumplimiento a las leyes que protegen a la Reserva Natural Marina y Arqueológica Cueva del Indio. Para contexto, desde el 2016, José González Freire, ¿verdad?, a través de González Freire National Properties, compró los terrenos aledaños a la Cueva del Indio, privatizó sus accesos y, ¿verdad?, a través de la corporación Caracoles Guarengue cobran de $10 a $35 por persona por el acceso a este bien de dominio público. Vamos a detenernos ahí un momentito para que la gente no se pierda. Usted lo que está diciendo es que se supone que el acceso a la Cueva del Indio sea gratuito y público, ¿verdad? Sin embargo, el señor González Freire ha de alguna manera privatizado el acceso a ese bien de dominio público. Es correcto, pero mucho más allá de que tiene que ser público, es completamente ilegal y es hasta un delito grave, penalizado con 5 años de multa y $5,000, 5 años de cárcel y $5,000 de multa, cobrar por el acceso a un sitio arqueológico, esto según la ley 112 de preservación de sitios arqueológicos. Así que día a día se comete un crimen y no se está haciendo nada al respecto, y por eso es que la comunidad de Islote está demandando al Estado para que cumplan con las leyes y reglamentos que la protegen. ¿Esta demanda se presentó cuándo? Esto se consiste de 2 demandas. Una fue presentada ya el día 12 de marzo por los grupos Seda y Vereda, y en el día de hoy estaremos oficialmente radicando nuestra demanda desde 6681 en el Tribunal de Arecibo. Claro. Ustedes, antes de llegar a este punto, han conversado con los, ¿verdad?, con los portavoces de la oficialidad para plantearles esta preocupación y decirle, mire, aquí se estaba incumpliendo la ley. Pues mire, de hecho, como parte del requerimiento previo para hacer este mandamos, nosotros enviamos el 29 de noviembre una carta a todas las agencias, ¿verdad?, ahora demandadas, solicitando una reunión y pidiendo acción inmediata, específicamente para la ley 10 del 2015 para la designación de la Reserva Marina, la ley 173 del 2003, que establece el Comité Interagencial para el Comité de Plan de Manejo de la Cueva del Indio, entre otras leyes, solicitando el cumplimiento de estas. Sin embargo, no tuvimos respuesta alguna y la inacción continúa. La secretaria del Departamento de Recursos Naturales, ¿qué dice sobre esto? Porque es la agencia custodio, ¿verdad?, de nuestros recursos. Bueno, según ante preguntas que le realizó el Nuevo Día, la agencia, por lo menos el DRNA, se encuentra en silencio, ¿verdad?, ya que esto es una demanda que se encuentra en proceso, pero Creo que perdimos la comunicación con nuestro entrevistado. Vamos a ver si efectivamente es así. Me parece que sí. Vamos a ver si efectivamente hemos perdido la comunicación con el entrevistado, con quien estábamos hablando acerca de esta situación con la Cueva del Indio, y la denuncia de ellos es que, sí, me confirman que efectivamente se perdió la comunicación con el entrevistado. Bueno, la denuncia es que efectivamente, de hace años, el acceso que se supone que sea público a la Cueva del Indio ha sido privatizado de facto. Ellos denuncian que por el empresario dueño de Pan American Grain, y que también es el empresario detrás de la estatua de Colón. Lauce ya está por aquí con nosotros de vuelta. Sí, saludos. Sí, ahí tuvimos una pequeña interrupción en la llamada. Así que me decía usted que los intentos de hacer que rindiera cuentas el gobierno de Puerto Rico a través de recursos naturales han sido infructuosos. Correcto, y cabe mencionar que esto no es complicado, en el sentido de que aquí no hay que legislar nada, aquí no hay que crear leyes, las leyes están. De hecho, específicamente estamos reclamando la ley 173 de 2003, que establece este comité interagencial para crear un plan de manejo, y esta ley establece que se tiene que crear un plan de manejo, se tienen que expropiar los terrenos aledaños a la Cueva del Indio, se ha designado ya
miles y miles, hasta millones de dólares para la expropiación de estos terrenos y la creación de estos proyectos, y nada se ha creado. Establece que se tiene que crear un centro de visitantes, museos, baños, estacionamiento similar, ¿verdad? Lo que estaba conversando con el invitado anterior, ¿verdad? Que habla sobre estas estructuras y estos planes para la preservación de estos sitios y estos lugares importantes, tal como esta reserva natural marina y arqueológica, pero no se ha cumplido. Así que esto se resuelve con una simple orden administrativa, pero ya no vamos a estar por pedirle, ¿verdad?, directamente a la agencia, sino pedirle al mismo tribunal, a través de este mandamos, que estas agencias cumplan con su trabajo para poder verdaderamente preservar la Cueva del Indio. Irónico que tengan que pedirle al tribunal que le diga al gobierno que haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Correcto. Sí. Es una solicitud, ¿verdad? Un medio mediante el tribunal, más que le tenga que decir qué hacer, es que cumpla con la ley establecida y aprobada por la legislatura de Puerto Rico y los reglamentos, ¿verdad?, que se dejan regir estas agencias. Así que esperamos que ¿verdad? Y esto, cabe mencionar que esto fue una base, ¿verdad? Un primer paso, porque si se da este mandamos, ahora queda, ¿verdad?, más que en el Estado, queda en nosotros las comunidades ejercer la presión mediática, comunitaria, y hacer las movilizaciones para que entonces estas agencias puedan cumplir. Cabe mencionar que este plan de manejo y estas gestiones se han intentado ya 2 veces, una vez en el 92 y otra vez en el 2003. Así que más de 20 años después nos volvemos a encontrar en el mismo lugar, esta vez no creando legislación, sino haciendo valer la que ya está establecida. Cómo no, señor Colón, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Muchísimas gracias, Rivera. Excelente día. Hasta luego. Lauce Colón, portavoz de la organización Defendiendo Cueva del Indio, organización que junto a otra ha presentado unos recursos legales para exigirle al gobierno que garantice el acceso público a la Cueva del Indio, un espacio que aseguran es de dominio público y cuyo acceso ha sido limitado por el señor Rodríguez Freire, empresario, quien cobra por el acceso a el terreno que permitiría llegar a esta cueva. Por lo tanto, si usted no paga, no entra. Esto es Pegados en la Mañana. A oscuras, así está el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, o por lo menos parte de esa institución universitaria, como consecuencia de lo que se presume es una avería que Luma Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica están investigando para saber qué es lo que la provoca. Mientras la administración ha dado a conocer esta información, los alumnos han repudiado que no exista un plan de contingencia para evitar lo que parecen ser apagones recurrentes. En esta ocasión, el efecto es que no habrá clases presenciales hasta nuevo aviso en el recinto de Río Piedras. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Y bueno, precisamente tenemos a esta hora a una de las portavoces de la Junta de Estudiantes, Yulibet Padilla Martínez, representante ante la Junta Administrativa Alterna. Buenos días. Saludos. Gracias, Yulibet. Bueno, cuéntenos, por favor, cuál es la situación que se está viviendo ahí en la universidad. Hemos sabido que por lo menos las clases presenciales han sido detenidas hasta nuevo aviso. Así mismo, desde el domingo pasado nos fuimos a oscuras al recinto a eso de las 10 de la noche. Enhorabuena, ayer también a las 10 de la noche ya Luma informó, el presidente Ferrao, de que el recinto ya tiene la luz, y acabamos de recibir ahora mismo a las 7 de la mañana la carta circular diciendo de que hoy continúan las clases a manera de distancia, también en mañana y el viernes con día presencial. Pero un momentito, disculpe, me dice usted que la luz ya regresó, pero aún así no hay clases presenciales. Exactamente, es correcto, hasta el viernes. ¿Y por qué? Bueno, si ya hay luz. Están trabajando en lo que es la fijación, la limpieza, etcétera, así que perdieron otros 2 días para despejar todo, y entonces los estudiantes pueden regresar este viernes. Claro. Hemos recibido un comunicado donde los estudiantes están reclamando que esta situación pudo haber sido evitado desde su punto de vista porque tendría que haber un plan de contingencia. ¿A qué ustedes se refieren? Eso sí, esto ha pasado ya varias veces. De mi experiencia en la ciudad, la primera vez que ha sido de noche, ya entiendo que la administración tiene que tener ya un plan
un plan B, un plan de acción, porque también hay estudiantes residentes, yo soy una de ellas, que cuando se va la luz tenemos que irnos de allí. Y muchos vivimos lejos, gente del oeste, gente internacional. Y no hay nada que se pueda hacer hasta esperar por ellos. Lamentablemente, la administración tardó en responder. La carta circular llegó a las 4 de la tarde del lunes, cuando la luz se fue el domingo a las 10 de la noche. Y como que hicimos esfuerzo en el consejo, no hicimos respuesta hasta tarde. Ya está pasado varias veces. Yo creo que ya es momento de actuar, ya es momento de renovar el sistema eléctrico. Yo en verdad siento que sería uno a energía renovable, porque no puede seguir afectando a las clases, y si se afectan tampoco tenemos algo que hacer al respecto, solamente esperar. Y hay muchos estudiantes siendo afectados, también profesores, porque no todos vivimos cerca al recinto. Mire, usted ha traído un elemento que me parece preocupante. Está diciendo que no solamente es que se interrumpieron las clases porque se fue la luz, sino que también mandan a salir de la residencia estudiantil a los alumnos. No es que nos envían, pero lamentablemente la residencia de base universitaria no es un edificio apto para cuando se vaya la luz. No hay ventilación, las ventanas para abrirlas es un problema porque son duras y necesita alguien con alguna herramienta abrirlas. Por lo tanto, como a esas horas no hay personal de mantenimiento, lo puede hacer el guardia, pero no estoy muy seguro que lo pueda abrir. Así que los estudiantes tienen que irse porque no hay ventilación alguna. No hay, ¿verdad?, generador. El generador solamente es para alumbrar los pasillos y los postes, pero dentro de los cuartos no hay nada de luz, no hay nada de ventilación. Así que estudiantes que viven más cerca tienen que irse. ¿Y esto es en cuál residencia? Plaza Universitaria. Plaza Universitaria, claro, porque la resi al interior todavía está cerrada, ¿no? Sí, es correcto, igual que Torre Norte. Así que entonces los estudiantes, incluyendo los estudiantes internacionales, tuvieron que buscar a dónde irse. Exactamente, estudiantes internacionales, pues, muchos optaron pues por quedarse allí porque no tienen, ¿verdad?, no conocen a alguien fuera de allí, etcétera. Imagínense, claro. Y el lunes a las 5:30 decía notificación que los movieron internacionales solamente, recalco, solamente a los internacionales, a un hotel, Dreams Hotel, para que puedan pasar la noche. Pero hay estudiantes del oeste, estudiantes que también son de Carolina, de ciencias médicas y de Bayamón, que tuvieron que quedarse allí. Entonces también que trabajan, que no tienen transportación, y pues tuvieron que quedarse allí a oscuras y sin ventilación. Cómo no. Bueno, pues le agradezco la información y que nos diera la perspectiva de los estudiantes, ¿verdad?, sobre este asunto. Afortunadamente, como usted dice, se les ha comunicado que el servicio se restableció y las clases se retoman el viernes. Exactamente, es correcto, presencial. Cómo no, pues le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio. Gracias, buen día. Que tenga buen día. Era la joven Yulibeth Padilla Martínez, representante en la Junta Administrativa de la Universidad de Puerto Rico, hablando sobre esta interrupción en el servicio eléctrico que se extendió desde el domingo hasta hace un rato, hasta hace unas horas, porque ya se restableció el servicio según se les comunicó a los alumnos. Y bueno, ahí tuvimos la perspectiva de los alumnos. Tenemos ahora al presidente de la Universidad de Puerto Rico con nosotros para hablar un poco sobre este particular, el señor Luis Ferrao. Saludos, presidente, ¿cómo está? Buenos días, Julio. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted, gracias a usted. Bueno, presidente, nos dicen los alumnos que afortunadamente ya lograron el restablecimiento los empleados de Luma Energy y otras dependencias, ¿correcto? Desde anoche informamos, a las 10 de la noche más o menos se restableció el sistema eléctrico en el recinto de Río Piedras. Aprovecho por favor para darle las gracias al ingeniero Josué Colón y a la empresa Luma Energy, que rápido respondieron a nuestra petición y estuvieron allí desde horas de la tarde hasta las 10 de la noche que se pudo restablecer. Así que gracias a Energía Eléctrica, José Colón y a Luma Energy. Mire, y finalmente, ¿le dijeron qué fue lo que provocó la interrupción? Bueno, es una cuestión técnica. Aparentemente las lluvias del domingo afectaron una línea. La línea envió lo que llaman un sopetazo, si ustedes me perdonan el lenguaje. Sí, no se preocupe. Para protegerse, pues se trancó, digamos, el sistema. Y tuvieron que venir los oficiales de Luma Energy, hicieron todas las pruebas
todo estaba bien, no sufrió daño, pues a veces los sistemas se autoprotegen de esas alzadas que vienen por línea. Mire, y esto le explicaron cómo evitar que esto vuelva a ocurrir, porque claro, la consecuencia sobre el recinto pues fue la paralización de las clases, por lo menos presenciales, que no es poca cosa. Bueno, no es poca cosa, obviamente. Miren, los accidentes ocurren, no hay Claro. forma, por eso es que se llaman accidentes, no hay manera que uno pueda controlarlo todo, evitar cualquier situación. Sí, nosotros iniciamos una inversión de $10 millones para esa subestación de Río Piedras, y reemplazando todo el equipo, de forma que pueda tener quizás con equipo nuevo, que ya no estamos en la fase de diseño. Así que esa inversión de 10 millones, a la que le seguirá más adelante, los próximos años, otra inversión más, vamos a tener por lo menos una subestación renovada. Claro, los estudiantes, como usted sabrá, presidente, estuvieron planteando que en el pasado han pedido a la administración que tenga un plan de contingencia para eventualidades como esta, porque como usted bien dice, hay eventualidades, los accidentes ocurren, pero plantean los estudiantes que debería haber alguna manera para atender esta situación sin que eso suponga la interrupción de las clases presenciales. Pero es que las clases, de nuevo, nosotros tenemos reglamentado un sistema en que si por casualidades o situaciones, y estamos en una isla en el trópico, aquí hay lluvias, truenos, huracanes, las clases tuvieran que interrumpirse. Por alguna razón, nosotros tenemos el método alterno en línea que es reconocido por la HIP y las acreditadoras como un método igual de legítimo. Obviamente nosotros queremos la presencial, pero surgen circunstancias y está esto reglamentado y aceptado incluso por las acreditadoras. Claro, pero no es lo ideal, ¿o sí? No sustituir las clases, ¿no? No es lo ideal, aunque digo, hay cursos que son en línea de por sí. Sí, totalmente, claro, que son diseñados para eso también, ¿no? Tienen una construcción distinta. Pero en los prontuarios los profesores lo tienen establecido, que si hay que, por alguna situación, ¿verdad?, recurrir a la enseñanza en línea, vía una parte del curso, eso está reglamentado y está establecido de nuevo. Lo lamento, ¿verdad?, si los inconvenientes que surgen, pero hay cosas que a veces pues no podemos controlar todos los factores, ¿verdad? Claro, ahora ellos traen a nuestra atención, presidente, y a lo mejor esto es algo que la administración deba atender, probablemente sí. Están diciendo que bien, ok, pues se solucionó el tema de la clase porque se cogen online, pero hablaban de los estudiantes que viven en la universidad, que son de fuera de la zona metropolitana, o incluso estudiantes internacionales que tienen que darse una residencia cuyas ventanas y ventilación es limitada, no se pueden abrir manualmente, hay que buscar ayuda, o sea que la cosa se complica por este otro asunto. ¿Ustedes han previsto la posibilidad de implementar algún plan para que en estos casos pues sea habitable la residencia estudiantil? Bueno, de nuevo, eso tiene que ver quizás con el diseño de esas habitaciones, ¿verdad?, que son de ventanas cerradas. Que a veces, ¿verdad?, a veces se nos olvida, presidente, eso se diseñó hace años, usted no tiene que ver con eso, pero se nos olvida a veces dónde es que estamos, ¿verdad? Y a veces construimos cosas que parecerían para otras latitudes. Sí, eso, bueno, ahí los arquitectos e ingenieros son los que hacen los diseños. Pero mira, aquí lo importante es que en menos de 48 horas el problema quedó resuelto. Es decir, pudimos solucionar, y de nuevo agradezco a Luma y a Energía Eléctrica, al ingeniero José Colón, pudimos resolver el asunto ya en 2 días. Está resuelto y ya estamos asperjando y volveremos a la normalidad el lunes. Vale, se va a revisar los protocolos para eso que ustedes señalan. La comunicación, yo llamé y traje directamente al presidente del Consejo de Río Piedras vamos a decir, a la estación o la subestación donde estaba el ingeniero José Colón. O sea que de nuestra parte, a través del Consejo, el presidente, ellos estaban informados y atentos y escuchando exactamente la explicación que estaba dando los ingenieros, ¿no? Seguro, seguro, y yo creo que de ahí es que les surge el pedido, presidente, que no sé si lo están considerando, de tener un plan B para alguna fuente alterna de energía que pueda permitir la operación de las instalaciones y obviamente sobre todo este tema de la posibilidad de continuar dentro de la residencia de estudiantes y que no sea un horno, ¿verdad?, inhabitable. Sí, de nuevo, esas son inversiones que tiene la universidad que hacer, plantas eléctricas del tamaño que necesitan. Ahora mismo nosotros compramos una planta eléctrica
para el museo. Sí. El museo y no los estudiantes. Bueno, en el museo está el patrimonio artístico. Claro, que necesita unas condiciones específicas de temperatura y demás. Y mandamos a comprar una planta, y la planta que no la hay en Puerto Rico, porque tiene unas especificaciones, costó $200,000 y llega en noviembre. Ya claro, el museo, y de nuevo, perdonen que bueno, las obras de arte también hay que protegerlas, ¿no? Porque seguro, seguro, y una vez se dañan, ¿verdad? Y mientras eso llega en noviembre, ¿cómo se están preservando las obras, presidente? Bueno, no, de nuevo, allí hay unos, vamos a decir, manuales, unas viejas plantas que todavía se tienen en varios lugares. Pero lo bueno fue que apenas 2 días duró el asunto. Claro, lo que sí es que obviamente como los estudiantes plantean, duró 2 días, podría durar más, ¿verdad? Podría haber alguna otra emergencia, así que no está de más poder considerar otras maneras de poder continuar operando, aunque eso evidentemente requeriría dinero, que no sé si ustedes tienen presupuestado o habría que solicitar otra vez a la Junta de Control Fiscal que les dé dinero adicional. Bueno, así mismo es, cuando está fuera del presupuesto hay que estar pidiendo autorizaciones y explicando la causa de tal o cual gasto que no está presupuestado. Ya le digo. Bueno, presidente, le agradezco el tiempo, como siempre. Bueno, gracias. A usted, que tenga buen día. El presidente de la Universidad de Puerto Rico, el señor Ferrao, hablando sobre esta interrupción en el servicio eléctrico en el principal centro docente del país, que les dejó sin clases presenciales desde el domingo y continúan sin clases presenciales porque lo que se les ha comunicado es que aunque llegó la luz, tienen que asperjar y hacer otras tareas de mantenimiento, lo que extenderá el periodo sin clases hasta el viernes, clases presenciales. Los estudiantes, si bien agradecen que se haya solucionado el asunto, han llamado la atención de varios temas, entre otras cosas, porque no hay un plan B para garantizar la energización del recinto sin contar con la red eléctrica regular, número 1, y número 2, la residencia estudiantil se convierte en un horno inhabitable. Hay estudiantes que viven fuera de la zona metro que tendrían que mudarse a sus casas, regresar a sus casas, y los que son estudiantes internacionales no tienen a dónde ir. La universidad tuvo entonces que moverlos a un hotel y claro, esto también tiene que ver con los problemas de diseño. Señores, oye, que se nos olvida, yo no sé qué pasa con los arquitectos, ¿verdad? Y no generalizo, pero hay mucha construcción, a menos que sea un requerimiento del cliente, malísima, que no está adaptada a la realidad de Puerto Rico, que este es un lugar tropical, que el calor incrementa y va a continuar incrementando. Y las ventanas no abren, si no hay acondicionador de aire, no funcionan los edificios aquí, pero ¿a quién se le ocurre? Esto es Pegados en la Mañana. Pendiente a su vez la investigación y obtener información actualizada sobre el asesinato balacera que ocurrió esta madrugada en Culebra, pero ha sido imposible lograr comunicación con el alcalde, que no sabía los detalles de lo que había acontecido. Tampoco la policía estuvo disponible para actualizar la información, en gran medida probablemente porque la policía no había podido llegar a Culebra. O sea, esto ocurrió a las 1:40 de la madrugada, pero no hay 6 en Culebra. Por lo tanto, la investigación formal no había comenzado. Los policías trataron de llegar en lancha. Según se nos dijo, no pudieron llegar porque el mar estaba picado. Regresaron e iban a ir en el helicóptero de Fura. Eso fue hace más de media hora. Todavía no contestan. Yo espero que la escena no esté demasiado alterada, ¿verdad? Porque han pasado horas que se acabó. Pero para que ustedes vean las condiciones en las que tienen que vivir los culebrenses y viequenses por la ausencia, la escasez de recursos que tenemos, aunque también de manera limitada en el resto del país. Gracias por la sintonía, amigos y amigas. Que tengan un excelente día.